Él tiene el compromiso de que esta ley sea aprobada porque gracias a este compromiso él está en la presidencia de la República. El 2 de julio del año 2006 todos nos pudimos dar cuenta de este fraude que se orquestó en México y con el apoyo de Washington para que Calderón estuviera en la presidencia de la República. ¿Qué es lo que negoció desde el año 2004 Felipe Calderón? Bueno, negoció precisamente la privatización de Pemex. Hay que recordar que él fue secretario de Energía y siendo secretario de Energía empezó a dar contratos ya para la producción privada de electricidad, empezó a dar los contratos a Repsol y a compañías privadas. O sea, él como secretario de Energía fue uno de los impulsores de esta privatización en el sector eléctrico, que también es anticonstitucional porque la Constitución se refiere al petróleo, a la electricidad y a otros sectores, y sin embargo Salinas de Gortari aprobó una ley en la que permitió que hubiera productores privados de electricidad, cosa que es anticonstitucional. Basándose en esto, Calderón dio algo así como 271 contratos a compañías privadas, nacionales y extranjeras, para la producción independiente de electricidad. Se ha privatizado a tal grado la electricidad que ya el 40% de la electricidad que se genera en el país es privada. Y todo esto recibió un gran impulso siendo Calderón secretario de Energía. Calderón se comprometió en Washington y en Madrid a que él iba a impulsar esta reforma energética. Fox lo intentó. Hay que recordar que siendo candidato, una vez Fox estando en Estados Unidos, prometió la privatización de Pemex. Nada más que bueno, el tipo, con un rasgo de los panistas es la doble moral, o sea, dicen una cosa y hacen otra. Entonces en Estados Unidos Fox dijo que él estaba a favor de la privatización de Pemex. Se armó un escándalo en México, llega a México y en México dice que no, que él no está a favor de la privatización de Pemex. Ya conocemos a Fox. El tamaño del problema que implicaba la privatización de Pemex, porque es uno de los puntos más sensibles donde el 80% de la población en México está en contra de la privatización en Pemex, hizo que Fox no se aventara a meter estas iniciativas. Pero Calderón, que llegó con esa condición a la presidencia de la República, pues ya dio ese paso mortal para él. Desde luego con una propaganda muy mentirosa, porque todo el tiempo, a todas horas nos están diciendo que Pemex no se privatiza, que Pemex se fortalece. Y esto nos lo dicen por la televisión, por la radio, por los periódicos. Sin embargo, bueno, creen que somos tontos, creen que no pensamos, porque si les van a dar al capital privado nacional y extranjero el manejo de la transportación, de los ductos, el manejo de la refinería, de la perforación, de la explotación, de todas las áreas de la industria petrolera, pues obviamente esto es una privatización. Por eso es muy importante que la labor que hagamos, que en las pláticas que tengamos con amigos, familiares, vecinos, pues seamos muy claros en cuanto a que sí es una privatización la que pretende Felipe Calderón, pero no se atreven a decirlo claramente porque, repito, el 80% de los mexicanos está en contra de una privatización de Pemex. Hoy, este año, en el año 2008, dimos un movimiento muy importante, porque es la primera vez que logramos parar los planes de los grandes capitalistas extranjeros y nacionales en contra de México. Llevamos 30 años en que nos han estado metiendo gol tras gol tras gol tras gol y nunca se había logrado parar un golpe. El año pasado pues fue la ley del ISSSTE. Hace 10 años se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado absolutamente negativo para nuestro país, porque nos ponen a competir de par a par con la potencia económica más grande del mundo, con Estados Unidos, que es una economía 40 veces
más grande que la economía mexicana. Es como poner a competir a un tigre con un gato. Pues ya sabemos quién se va a comer a quién. Este Tratado de Libre Comercio fue un paso muy negativo y un gol que nos metieron hace 10 años. Y bueno, desde 1976 a la fecha habían estado avanzando sin parar en este retroceso histórico y para apoderarse de nuestras riquezas y de nuestro trabajo. Lo que logramos este año es histórico porque por lo pronto logramos parar este golpe. Ahora es muy importante revertirlo. Calderón tiene el compromiso con Washington, se acaba de reunir la semana pasada en Nueva Orleans con George Bush. En el marco del ASPAN. En el marco del ASPAN, el ASPAN quiere decir Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. El ASPAN lo firmó Vicente Fox en el año 2005, en marzo del 2005, con George Bush y el primer ministro canadiense. Y si ustedes leen de lo que trata el ASPAN, es de la integración energética de los tres países, la integración en seguridad de los tres países y otros aspectos más. Como todos los acuerdos del ASPAN son en contra de nuestra Constitución y también va en contra de los pueblos de Estados Unidos y del pueblo de Canadá, estos acuerdos que toman los tres presidentes en el ASPAN son acuerdos ejecutivos que no pasan por el Congreso. No pasan por el Congreso de Estados Unidos, ni por el Congreso de Canadá, ni por el Congreso de México. Entonces, prácticamente es una dictadura de las grandes corporaciones de Norteamérica que manejan al gobierno de Bush para imponer su modelo económico, político y social en Canadá, en Estados Unidos y en México. Esto es lo que firmó Vicente Fox hace 3 años y lo ha venido refrendando Felipe Calderón. La última reunión fue el 21 y 22 de abril en Nueva Orleans. Fíjense el cinismo de George Bush y del Gran Capital de hacer la reunión del ASPAN que habla de seguridad y prosperidad en Nueva Orleans. En Nueva Orleans, que como todos vimos, hubo la inundación de Katrina en el año 2005, que fue un gran desastre, un desastre del cual fue responsable el gobierno de Estados Unidos antes de la inundación, porque era una inundación anunciada desde hace años y no se tomaron ninguna medida. Durante la inundación, porque lo que hicieron, o sea, tardaron un par de días en mandar apoyo a la población, pero más que nada mandaron a los militares y a la Guardia Nacional a parar los saqueos, a matar a la gente, dejaron que se muriera de hambre y de sed en los techos cientos de personas. O sea, fue una gran catástrofe durante el huracán, porque bueno, da la casualidad que la población en Nueva Orleans en su mayoría es afroamericana, pero además es una ciudad que ha sido muy avanzada, muy progresista. Entonces, desde el punto de vista de Bush y de su gente, había que castigarla. Entonces castigaron a la población durante la inundación, expulsaron a decenas de miles de familias de sus barrios, y después del huracán ha seguido el desastre porque cerraron los hospitales públicos, cerraron las escuelas públicas, despidieron a todos los maestros, han impedido que la gente regrese a Nueva Orleans. Entonces Nueva Orleans es un ejemplo patético de los planes del gran capital norteamericano, que quieren eliminar a la gente y hacer sus inversiones, erradicar a la gente para hacer sus inversiones inmobiliarias, por ejemplo, en Nueva Orleans, sin el estorbo de los afroamericanos. Y George Bush tiene el cinismo de hacer en Nueva Orleans esta reunión del ASPAN, que fue el 21 y 22 de abril. En esta reunión, Felipe Calderón refrendó su compromiso
de la integración energética de México, Estados Unidos. Si ustedes se fijan, ¿quién es el primer proveedor de petróleos de Estados Unidos? Y el segundo, el primero es Canadá y el segundo México. Esto es debido a estos compromisos que han adoptado con el ASPAN. En materia de seguridad, el ASPAN considera el perímetro de seguridad de los Estados Unidos el sur de México y el norte de Canadá. O sea, lo que estamos viviendo prácticamente es un proceso de anexión. Es a lo que nos está llevando el Partido Acción Nacional.